Bueno, buenos días. Nuevamente. La cita de hoy es con el Ministerio de Cultura y la Academia de Historia de Norte de Santander. Es una convocatoria denominada Comparte lo que somos, cultura en movimiento, reactivemos lo que nos une. Y el proyecto que presentó la Academia y que aprobó el Ministerio se denomina Por los rieles del ferrocarril de Cúcuta. Algo que existió aquí a finales del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, que hoy extrañamos mucho. La gente pide nuevamente su reactivación. Sobre eso hay mucha tela por cortar. Y sobre eso mismo nos hablará el doctor y académico Omar Rosso Pérez, miembro de esta academia, docente y director de maestría en la Universidad Simón Bolívar. Su abuelo escribió mucho sobre este tren y creo que aquí entre nosotros en la academia pues es el más opcionado y documentado sobre el tema, y a él le cedemos el uso de la palabra. Bueno, perfecto. Muchas gracias para todos. Entonces, nuevamente retomamos por los rieles del ferrocarril de Cúcuta. Mi nombre es Omar Rosso, como dijo nuestro presidente, actualmente pues, estoy vinculado con la Universidad Simón Bolívar, director de la maestría en educación, pero lo más importante es que tenemos un vínculo excelente entre la Universidad Simón Bolívar y la Academia de Historia del Norte de Santander. Vínculo que se ha venido pues, fortaleciendo a través del tiempo, y además un buen número de nuestros docentes ya se han vinculado y forman parte activa de esta academia. Bueno, yo quiero retomar algo sobre el ferrocarril de Cúcuta. Como bien decía presidente, lo retomo a partir de los relatos de Guillermo Solano Benítez, quien perteneció a esta academia, tenía también un doctorado en ciencias de la educación, pero ingeniero civil, y como ingeniero civil pues tenía una visión de territorio, una visión de nuestro contexto. Y quisiera resaltar también que en el año 1960, recordemos que el departamento nace en 1910, él ganó un concurso que hizo el departamento, la gobernación, sobre el mejor relato de la creación del departamento de Cúcuta, que es algo que también es importante nosotros tener en cuenta. Cómo nacimos como departamento, quiénes fueron nuestros padres fundadores, para a partir de esos elementos, incluyendo el mismo del tren, podamos generar identidades. Conversábamos precisamente ahora acerca de eso. Elementos identitarios que es finalmente lo que requiere nuestra región, porque lo que nos identifica también nos diferencia. Entonces necesitamos que nosotros como región, ¿qué elementos identitarios son los que nos arraigan y nos dan ese sentido de pertenencia con nuestro territorio? Bien, haciendo esta iniciación, entonces vamos a hablar entonces de lo que constituye efectivamente el ferrocarril de Cúcuta. Pero para hablar del ferrocarril de Cúcuta, es importante hacer un poco hincapié hacia atrás, para mirarlo no solamente en nuestro territorio, sino mirarlo también en un contexto histórico. Recordemos que la economía en las primeras épocas del mundo era una economía netamente agrícola. El país que tuviera el alimento, el poder de cultivar, era el país que era el poderoso en ese momento. Si recordamos en algunos, en la historia sagrada, hay una película que refleja muy bien, que es el caso de Josué el egipcio, donde ellos van a Egipto, ¿cierto? Y allí está la muy conocida historia de las 7 vacas flacas y las 7 gordas, y como Egipto, precisamente como tenía el poder de cultivar la tierra, pues tenía el poderío económico de ese momento. Es decir, era el poderío de la subsistencia del ser. Entonces recordemos, luego venimos al siglo XVII, XVIII, XIX, XX, XXI.
A principios del siglo XVIII se crean los principios de lo que se conoce como la máquina de vapor, David Watt, donde hace esos descubrimientos y permite que se empiecen a generar unos movimientos mecánicos a partir del vapor. El vapor creado inicialmente, luego se empezaron a introducir otros elementos combustibles como el carbón, y empezamos a desarrollar máquinas que permitían tener unos movimientos mecánicos, y finalmente todo eso nos condujo, para hacer un resumen muy breve, no quiero centrarme en eso, pero sí es importante hacer este relato, de lo que constituye la revolución industrial, que es el segundo gran cambio que tuvo la humanidad. Nos cambió nuestras formas de vivir, de agruparnos, porque la revolución industrial se da precisamente a través de esa fuerza mecánica y de ese movimiento mecánico de que se pudiera producir mucho más, producciones en serie, producciones más económicas. Se logró pasar la producción del consumo nacional y se requirió entonces empezar a llegar a otros países. Ahí donde también nace todo el concepto fuerte de la economía del comercio internacional, autores como Ariel Ricardo, Adam Smith. Entonces, eso hizo que se tuvieran que fortalecer los medios de transporte, especialmente a principios del siglo XIX. Entonces, a principios del siglo XIX se empezó a fortalecer porque había que llevar las materias primas de unos lados a otros entre los mismos países. Llevar la sobreproducción de las mercancías a los puertos para poderlas exportar. Entonces, en ese sentido, el tren, la locomotora, empezó a tener un impacto muy fuerte en la economía de los países, porque permitió precisamente ese desarrollo. Y es importante leerlo acá, precisamente, cuando nos dice: con la invención de la máquina a vapor y la llegada a través de ella a la revolución industrial y del transporte en el siglo siguiente, o sea, en el siglo XIX, representó un cambio trascendental de proporciones gigantes, incluso mayor que cuando el hombre empezó a cultivar la tierra. O sea, muestra que ahí es mucho más fuerte que el mismo proceso agrícola. Es así como desde que aconteció ese fenómeno que llamamos como revolución industrial, desde que este se extendió como una poderosa palanca por diversos países del mundo, las sociedades humanas se transformaron profunda y sustancialmente. Entonces, no es ajeno también pues, todo el tema de la locomotora con el tema de la revolución industrial. El mismo desarrollo y evolución de la revolución industrial requirió que modernizaran los medios de transporte, poder abastecer las fábricas de materias primas, llevar la producción hacia los centros de consumo y hacia los puertos de embarque. Por lo tanto, el ferrocarril es el medio de transporte que acompaña los orígenes y expansión de la sociedad moderna, antes de que llegara el automóvil y llegara también el avión. Recuerda que el avión empieza a principios del siglo pasado, siglo XX, con los hermanos Wright, en 1930. Y el automóvil a finales del siglo XIX, con todos los desarrollos que hizo especialmente en los Estados Unidos. Entonces dice así: sus orígenes como industria están localizados en Inglaterra a finales del siglo XVIII y en el contexto de la revolución industrial, pero su difusión al resto del mundo se empezó a dar en el siglo XIX. Eso que estoy diciendo es importante porque la época coincide, ¿sí?, con los inicios del ferrocarril de Cúcuta. Según Solano Benítez, esto se da o se empieza a gestar en el año de 1865. Es decir, si miramos el contexto, Cúcuta estaba a la par de los grandes países y grandes desarrollos del mundo. Aquí, en este territorio, empezamos a tener esa visión. Y es importante mirarlo también desde el punto de vista identitario. Y eso se puede escuchar en la obra de Solano cuando dice: los cucuteños proyectaron la construcción de este ferrocarril desde 1865, siglo XIX, al constituir la Compañía del Camino de San Buenaventura. Y ya la voy más tarde a decir por qué San Buenaventura, ¿sí? A veces la gente confunde que es San Buenaventura y Buenaventura. No, aquí hay un sitio llamado San Buenaventura que era
lo que correspondía a todo el territorio de Puerto Santander, luego Puerto Villamizar, que ya lo vamos a mirar un poco más en detalle. El constructor de ese camino de esa aventura fue seleccionado Juan Nepomuceno González Vázquez. Expresa Solano precisamente y relata que cuando él llega de Europa, en 1864, propone en Cundinamarca construir un ferrocarril que fuera desde Bogotá a Facatativá. Pero los comerciantes de esa época le dieron la espalda. Entonces él decide ir donde Murillo Toro, que era el presidente, y Murillo Toro le dice estas palabras, miren qué palabras tan bonitas. No se desaliente, váyase para Cúcuta, que ya sí hay verdadera resolución para progresar. Miren el concepto que tenían de nosotros a mitad del siglo XIX. Efectivamente, si vienen para Cúcuta, lo reciben con gran entusiasmo. Las palabras del presidente relatan firmemente la proyección que tenía la ciudad para ese entonces, una ciudad con hombres emprendedores, decidió a realizar lo necesario para sacar adelante el desarrollo económico y social de nuestra región norte santandereana. En ese momento no éramos todavía el departamento norte de Santander. A mediados de septiembre del 78 se empiezan a tender los rieles. Y el 5 de octubre siguiente ya existía el primer kilómetro enrielado. Para el 16 de mayo de 1880 ya estaban construidos 16 kilómetros y 400 metros. El 30 de junio de 1888 entra el primer tren en Cúcuta y la inauguración se hace el 1 de julio de 1868. Digamos que la historia marca esa fecha como el día en que se dio inicio formal al funcionamiento del ferrocarril de Cúcuta. De esta forma se inicia una de las páginas más importantes de nuestra historia, el ferrocarril de Cúcuta. Con su puesta en marcha logró ser parte de la vivencia y cultura de los ciudadanos, alegrando su paso, anunciándose con un silbido. Lo anterior lo muestra también Solano en su obra, al mostrar que el tren era parte integral de la vía norte santandereana. Y relata, cuando se posesionó el primer gobernador del departamento de Cúcuta, recuerden que en algún momento de la historia la llamamos departamento de Cúcuta entre 1908 y 1910, Francisco Sórzano fue quien ejerció esa primera magistratura del departamento desde el 8 de octubre de 1908 hasta el 11 de agosto de 1909 y lo recrea en la forma como llega a Cúcuta, proveniente de Bucaramanga. Dice: al llegar a Los Vados, la comitiva se dirigió hacia Rosario, donde el recibimiento fue igualmente solemne y entusiasta. El señor gobernador se hospedó en la Quinta de Santander, cuna del hombre Bermúdez. Por la noche llegaron a esta quinta 2 trenes con comisiones sociales a saludar al mandatario y la banda municipal que le dio una espléndida retreta. A las 8 de la mañana del día siguiente partió de la estación Rosetán de Cúcuta un tren engalanado para conducir al gobernador, este primer gobernador. La comitiva y las comisiones se apearon en la esquina de la aduana nacional, donde es ahora el OIP, ¿cierto? Ahí estaba presidido el consejo también por don Virgilio. Pero miren cómo recrea, y ya el tren era parte integral de nuestra vida, al menos como un medio de transporte, ¿no? Ya lo otro es el medio de transporte de carga también. Como se puede apreciar en el relato y la forma en que lo recrea el autor, el ferrocarril de Cúcuta para ese momento hacía parte de la vida cotidiana de sus gentes como medio de transporte. Ya contaba con 20 años de servicio para los habitantes de la región. Es decir, cuando nace el departamento de Cúcuta en 1908 y en 1910 nace el departamento norte de Santander, un 20 de julio, ya el tren estaba arraigado en la mente de los cucuteños, mente y corazón, diría yo.
Así pasaron los años y el 1 de julio de 1913 pues llegaron las bodas de plata. Don Joaquín Belloso Pérez le compone un bonito soneto que vamos a mirar ahora. Primero va a ser el relato, luego con la presentación que va a ser muy breve. Para el 1 de julio de 1938 llegan los 50 años del tren. Y en ese momento ya se empezaron a ver algunas cuestiones, especialmente inconvenientes de tipo laboral. Fue lo que empezó ya a afectar el tren. El 27 de diciembre de 1956, la Corte Suprema de Justicia dio aprobación al laudo arbitral acordado ante la compañía del ferrocarril de Cúcuta y sus trabajadores, consistente este acuerdo en liquidar la empresa de ferrocarriles y levantar sus rieles desde Cúcuta hasta Puerto Villamizar, que es lo que también actualmente Puerto Santander. Entonces, ahí empieza ya, se ordena prácticamente la liquidación del departamento del tren. También Solano dice, el 25 de diciembre de 1958, en su tomo número 5, la Asamblea de Accionistas del Ferrocarril de Cúcuta aprueba la liquidación de su compañía y nombra como liquidador a Jorge Jordán Pavón. Las causas principales que tuvo la Asamblea para tomar esa medida fueron el alza de los precios de los combustibles y la baja carga de transporte ocasionada también por la competencia de la carretera paralela al ferrocarril. Hay algunas teorías que indican algunos ingenieros en que los trenes en Colombia se construyeron, las vías, porque primero llegó el tren, las vías se construyeron paralelas al tren. Entonces, las vías, pues lógicamente, terminaron desplazando el tren. Esa es una de las teorías que también, lógicamente, pudo haber afectado al tren de Cúcuta. El tema de la carga terminó siendo fundamental. Según tuve la oportunidad de entrevistar a Mario Villamizar Suárez el 27 de mayo para un programa de la universidad, y él decía que la parte de la muerte del tren se obedeció a que quedó prohibida la salida de mercancías de café por el puerto de Cúcuta. Entonces, eso mató también al tren de la ciudad, porque perdió su principal carga, que era el café. Recuerde que era somos aquí en el norte de Santander, nace también pues este producto insignia de los colombianos. Bueno, entonces, finalmente, el 15 de agosto de 1963, perdón, de 1960, 15 de agosto de 1960, un añito antes de nacer, el 43º gobernador del departamento, Miguel García-Herreros, ordena la demolición de la antigua estación del ferrocarril para construir en el mismo sitio una glorieta con el monumento a los fundadores del ferrocarril. De esa forma termina un capítulo importante en la historia de la ciudad norte de Cúcuta y norte de Santander. Por un lado, el orgullo de haber sido uno de los departamentos pioneros de este medio de transporte que revolucionó este sector en el mundo, estando a la vanguardia y desarrollo de los principales países y ciudades. Por otro lado, la tristeza de no haberlo podido mantener en el tiempo y quedar solo el recuerdo, la esperanza de ser los que pudo haber sido y significado especialmente para nuestro desarrollo económico y social. No es el propósito juzgar a su final, sino analizar las enseñanzas que nos dejan como medios identitarios para el desarrollo, como legado de lo que es capaz de hacer una sociedad cuando los ciudadanos que la conforman trabajan unidos. Y aquí quiero hacer énfasis porque esta vez algunos de los elementos débiles de nuestra sociedad como territorio no trabajamos unidos. Eso debemos irlo fortaleciendo e impregnando las nuevas generaciones, a todos estos muchachos que están formándose.
Trabajar unido con intereses comunes serán a de lograr un desarrollo sostenible para el bien de todos los habitantes. Bueno, digamos que esa es como digamos el texto, pero quiero también entonces ahora pasar ya a lo que son las presentaciones. Aquí podemos ver parte de una de sus locomotoras, ¿sí? Y el concepto de locomotora viene del concepto de locomoción, que es trasladarse de un lugar a otro. En este caso, locomotora es trasladarse de un lugar a otro con la ayuda de algo mecanizado, un motor en este caso. En el caso del tren, pues es una locomoción generada por combustible, por vapor, ¿cierto? Que es lo que permite darle el movimiento continuo, ¿sí? Que permite que se articulen todos los sistemas de movimiento y pueda trasladar el tren a través de unos rieles, ¿cierto? Aquí al lado derecho vemos entonces una de las acciones muy conocidas, creo que por aquí hay algunas en la Academia de Historia, en cuanto a, eran acciones de 100 pesos, que fueron las que se emitieron para crear esta sociedad del ferrocarril de Cúcuta. Aquí otras imágenes, estas están también por acá, pero como podemos ver, digamos, era una ingeniería también muy artesanal, ¿no? Una ingeniería muy regional, una ingeniería muy nuestra, o sea, no lo hicimos tampoco, o sea, lo interesante es que nuestros ancestros, como pudieron, construyeron también estas formas de estos puentes que permitieron finalmente que pudieran tener éxito en el ferrocarril. Entonces, fuimos muy innovadores, fuimos muy recursivos en el momento de implementar obras de ingeniería para poder soportar el tren. Aquí mostramos básicamente entonces cómo estaba, digamos, las líneas, que es parte, es muy conocido, pero vamos a recrearlo nuevamente. Tenemos una línea que iba, denominada como la línea norte, que iba desde la ciudad de Cúcuta hasta Puerto Villamizar, lo que hoy es Puerto Santander. Esa constituyó la primera línea que entró en funcionamiento en el año de 1888. Tenía 55 kilómetros. Y aquí están algunas de las estaciones. Hay otras que faltan, pero Cúcuta, El Salado, Agua Blanca, Oripaya, Aledén, que lo conocemos nosotros como la vía Puerto Santander. De hecho, hay muestras que efectivamente se construyó la vía paralela a lo que era la vía del tren. Es parte de los conceptos y de los criterios que tienen algunos ingenieros para aducir, digamos, que los trenes en nuestro país hayan tomado fuerza. El otro tema es el ancho de la trocha, pero también eso tiene un concepto técnico. Bueno, la segunda fue la de frontera, que va desde Cúcuta, en la estación Rosetal, hasta la frontera, efectivamente, pasando por Villa de Rosario. Esa es la segunda línea. Y la tercera línea era la que pretendía llevar el tren, una locomotora, hasta Pamplona. Finalmente, ese proyecto llega solamente hasta el Diamante, que es en la estación de Escua del Diamante. Hasta ahí se llegó. Digamos que ahí terminó desafortunadamente, de cierta manera, el impulso, ¿no? Bueno, entonces, esto para tener claro cómo estaba compuesto las líneas del tren. Entonces, 3 líneas. Una línea norte porque va hacia el norte, hacia Puerto Santander, Cúcuta, Puerto Santander. Una línea sur porque va para la vía Bucaramanga hasta Pamplona, y una línea frontera que va desde Cúcuta hacia el oriente, hacia la frontera. ¿Sí? Miren que eso es curioso, ¿no? Bueno, ya afortunadamente la vía, ya saliéndonos un poquito, haciendo un paréntesis, hablando del tema de ubicación geográfica de la región, bien importante, y de hecho Mario en la entrevista hablaba de la importancia del transporte multimodal para sacar las mercancías de Cúcuta.
Y mire cómo nuestros ancestros utilizaban el lago Maracaibo. Inclusive nosotros en la época de mejores relaciones no se utilizó como debió ser con Venezuela. Entonces son enseñanzas importantes que hemos de dar, no para criticar, digamos, a los que, pero una crítica sí, pero constructiva, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿no? A veces sabemos las soluciones, pero no emprendemos acciones para poderlas tomar. Bueno, entonces, si ustedes miran en el mapa, para ir de Cúcuta hacia la costa, digamos, hacia los puertos, no hablando de turismo, pero hablando de transporte de mercancías, que es lo que genera desarrollo económico, teníamos que bajar en el mapa hacia el sur, hacia Bucaramanga, y luego volver a subir. Eso era supremamente costoso. Ya afortunadamente está la vía Ocaña, que algo nos ayuda también no es la ideal, no porque pase por Ocaña, sino en cuanto a recorrido y distancias, que es el objetivo, acortar distancias. Ese es el principal propósito. Hay otras vías que están planteadas, pero desafortunadamente no puede ser así. Pero la vía Ocaña en este momento por lo menos nos desoxigena y nos permite contar con una vía más digamos, en condición. Al menos no hay que bajar, ¿sí? Bueno. Listo, entonces para que quede claro nuevamente, línea norte hacia Cúcuta, Puerto Santander, línea sur, Cúcuta hacia Pamplona, bastante, y la línea oriente, que podría llamarse oriente, pero que va hacia fronteras de Venezuela. Vamos a mostrar algunas estaciones, no estaríamos mostrando todas, pero esto también tiene una intención que les voy a decir más tarde. Vemos, lo que quiero ver ahí, más que ver un tren, es cómo el tren hacía parte. Ese relato me parece fabuloso. Más que decir que el tren tenía tantas estaciones, tantos kilómetros, es cómo formaba parte de nuestra vida. ¿Cómo perdimos eso? Ahí está la estación del Salado, que está aquí al lado derecho. Y la estación, esta es la estación Cúcuta, que es la estación principal, que ahora ahí está ubicado la central de transportes. Okay. Aquí ahora es la línea sur, la anterior era la línea norte, ¿cierto? Esta es la línea sur, que va de Cúcuta hacia Pamplona. Ahí podemos ver dos, una muy conocida, que es las dos muy conocidas, la de la Don Juana, y la otra es la de Bochalema. ¿Sí? Vemos cómo se agolpa la gente alrededor, todo el pueblo, alrededor del tren. Es más, si miramos, no hay ni barandas ni medidas de seguridad, todos ahí agolpados al lado del tren. La romería que llamamos nosotros. Esas son dos de las estaciones. Y la otra es la de frontera, vamos a nombrar dos solamente, que es la estación Rosetal y la estación del Rosario, la de Villa del Rosario. Esa es la otra también que estoy colocando. Pues digo, la intención es mostrar cómo el tren hacía parte de las diferentes zonas del territorio de la ciudad. El tranvía, entonces, casualmente, el tema del tranvía es bien interesante. ¿Qué se diferencia el tren del tranvía? El ferrocarril del tranvía, siempre el tranvía, pues, también tiene una tracción, en este caso, mecánica, ¿sí? Que van aparte de adelante, pero simplemente es aquel que transita por la zona urbana de la ciudad. ¿Sí? Entonces, por eso se ve ahí transitando por la calle 10, decía como calle Nariño en esa época, por el Parque Santander, que hermosa esa imagen del Parque Santander, con sus rejas, ¿cierto? Un parque que estaba enrejado, una señora ahí parada con un sombrero muy elegante, junto a la iglesia, y el tranvía circulando por el tren. Eso es lo más bonito de apreciar de estas imágenes. Y aquí está por todo lo que hemos tuviera entonces también la calle 10 en la imagen de la derecha. Esta foto siempre me ha gustado, que es la foto del Parque Antonio Santos, el tren circulando por ahí con esas palmeras. Es una foto muy paradisíaca, como de una foto como de una zona
cercana al mar, algo así, incita a eso. Uno de los balcones de la cárcel modelo de esa época, ¿cierto? Y el tren circulando por lo que hoy conocemos. Eso sería la avenida Séptima, en este caso vendría en contravía, ¿no? Como es la avenida actualmente, que va de sur a norte. Y en la foto del lado derecho, la estación Cúcuta, esas fotos también son fabulosas porque permite recrear la elegancia también que tenía la gente de la época, ¿no? Vestían con sus trajes, con sus sombreros, entonces también eso nos permite recrear un poco de cómo era la vida en nuestra ciudad en esos tiempos. Bueno, vamos hacia adelante. Esta es parte también de cómo era el interior de uno de sus vagones, la gente agolpada, sentada, muy tranquila. Decía, hablando con el presidente, ahora parece ser que por ahí hay unas sillas que están precisamente por allá en Chinácota. Vamos a armar una comisión para ir precisamente a retomar todos estos elementos, que son elementos identitarios. Sí, ahí van los señores muy bien, de entrada, muy elegantemente también vestidos en el tren. Este es el soneto que compuso don Joaquín Belloso Pérez, leído el 1 de julio de 2013, de 1913, ya casi 100 años, ¿cierto? En 2 años va a ser 100 años de esa composición de ese soneto, dedicado al tren. Dice, vamos a leerlo rápidamente, dice: veloz de la estación arranca el tren, sobre las majestuosas paralelas, en el aire blanquísimas estelas, dibujando con gesto de detén. El rítmico y airoso su vaivén, al cruzar por campiñas y aldehuelas, y borda de lumíneas lentejuelas, la barranca, el collado, el terraplén. Cuando silba su grito el disonante, parece que dijera muy ufano, con acento estruendoso gigante: yo arrastro el carro del progreso humano, y amparando los pueblos con mi gloria, de la lucha pregono la victoria. Qué bonito. Qué bonito, y hay varios elementos interesantes de rescatar ahí. Cómo atravesaba, cuando habla de que pasa por campiñas, o sea, cómo atravesaba también los campos de nuestro departamento, de nuestro territorio, ¿no? Cómo arrastra el progreso. Realmente, me gusta el soneto, más allá de la rima que pueda tener, es el sentido que le da, y es lo que quiero rescatar como elemento principal el día de hoy, y es el tren como parte de nuestra vida, el ciudadano de Cúcuta, el ciudadano del departamento del siglo XIX y del siglo XX. Esta es la parte triste. No quería mostrarla, la verdad, yo tenía estas fotos, quería quitarlas, pero me pareció importante también al fin, pues, mostrar también cómo el paso del tiempo ha afectado nuestro patrimonio. Y vemos la estación de Puerto Villamizar, ahí está el letrero, la estación también de Guayabal, totalmente destruida. Estamos desafortunadamente, esto es un mensaje especialmente para los muchachos también, para que cuidemos nuestro patrimonio, esos son nuestros elementos identitarios. La de Villa Rosario, que tuvimos la oportunidad de verla ahí, la estación de Guayabal también totalmente destruida. Parece que fuéramos indolentes. En cambio, todavía hay algunas que se mantienen, ¿no? Se mantienen, no sé si porque son propiedad privada o lo que será. Ahí vemos, miren la foto, esta foto es bien bonita porque se ve esa, la estación del sur, ahí en San Rafael, ¿sí? O por metros del parque, cómo era el tren ahí parqueado y luego la vida ya en la actualidad, ¿no? Entonces, bien interesante eso. Ver lo que era antes y lo que es ahora. Entonces, fíjense que son elementos que podríamos nosotros mantener muy bien en la historia. Estas se mantienen todavía, la que es Juan el Diamante, la Agua Blanca. Por ahí está un colegio también, precisamente, haciendo algunas labores para mantener estos territorios. Entonces, el mensaje aquí es que cuidemos nuestro patrimonio, esa es nuestra historia, ¿no? Entonces, en la medida que logremos fortalecer esto,
en los muchachos, la formación en los colegios, ese mensaje, vamos a ver de pronto qué podemos hacer también para llevar todo esto hacia los colegios y fortalecer todos los elementos de historia que desafortunadamente salió del currículo, pero que es lo que generalmente nos arraiga en los territorios, ¿no? Una ciudad que no conoce, un territorio que no conoce su pasado, no comprende su presente y mucho menos podrá proyectar un mejor futuro. Hay muchas frases parecidas, pero yo utilizo esa. Bueno, quiero, y esto lo he conversado con el presidente y el secretario, hemos encontrado un riel que está al lado derecho, ¿sí? Quiero mirar mostrar que ese riel es un perfil de lo que era el riel original de Cúcuta. No sé si exista, puede ser que mostrando haya más gente que se anime y empiece a sacarlo porque están por allá guardados. Pero nos llamó la atención el relato de que la persona que llegó, este riel estaba en la casa, perdón, en el negocio de mi señor padre, porque el que llevó parte de los trenes, de los rieles, recuerdo que los rieles se levantaron, como decía ahí, y los enviaron para Buenaventura. Y eso es cierto, porque por lo menos desde los relatos de historias de vida, cuenta mi señora madre que efectivamente su tío se llamaba Miguel Solano, hermano de Guillermo Solano, conducía una tractomula y llevó parte de los rieles de Cúcuta hacia Buenaventura. 8 horas, mencionaba él que duraba esa travesía. Y dejó algunos rieles ubicados ahí. Mi padre tiene un taller y los dejó ahí, los dejó ahí algunos, 2, 3. Encontramos porque cuando me echó la historia, inmediatamente me fui allá a mirar qué pasó, a tratar de contarlo, y los encontramos muy bien allá debajo de un poco de cosas. Entonces, aparecieron, que fue lo importante. Pues bueno, vamos a ver, pues queremos rescatar eso, porque no hemos encontrado, mirando con el presidente, precisamente, una muestra de esos. Sería muy interesante tenerlos. Entonces, vamos a ver cómo rescatamos todos los elementos, también la silla, como elementos que pudiéramos tener, y ubicarlos en algún sitio que pudieran ser mostrarlos. Recuerde que inclusive Medellín tiene su museo de tren. Nosotros también tenemos muchos elementos que de pronto la gente tiene en las casas y no están siendo utilizados, no están están por allá guardados, perdiéndose. Podemos generar de pronto algo interesante a través de eso. Hay otros rieles que estamos analizando, porque encontré 2 tipos de rieles, pero no sé, eso lo estamos mirando. Puede ser, este es en la avenida Cuarta con calle 18, por ahí circulaba el tranvía, pero puede ser que el tipo de riel del tranvía fuera diferente. Encontramos otros rieles, pero son diferentes. No es el perfil EMI, que es el del anterior, porque es que el perfil EMI tiene mucha más resistencia porque debe soportar carga. Es un perfil muy fuerte. Nos tocó como entre 3 personas mover esa porción de riel. Entonces puede ser que estos rieles correspondan a la terapia. Estamos analizando eso para que puedan mirar. Creo que con eso estamos terminando. Invitarlos a que seamos buenos ciudadanos protegiendo el patrimonio histórico, muy importante, como elementos identitarios nuestros, completamente con el territorio, ¿cierto? Y darle las gracias a la Academia de Historia, al Ministerio de Cultura también, porque nos permitió la oportunidad de mirar un poco la historia del tren, pero más que mirar el tren, vuelvo y lo digo, de conocer desde las estaciones de memoria, de conocer es como el tren es un elemento identitario importante. Desde la misma cultura que generó en la ciudad, un sistema de transporte masivo que hoy no lo tenemos,
¿sí? Ya lo tuvo la ciudad en algún momento, y como un elemento de desarrollo económico y social, cultural para una región. Entonces, la invitación es esa, a que miremos con otros ojos todos estos proyectos y realmente comprendamos que como norte santandereanos y como ciudadanos tenemos un gran compromiso con el territorio. Y finalmente, les agradecerle a la Academia de Historia, a través de su presidente, doctor Jorge García, su secretario, también Douglas Serrano, y siempre Amparito también apoyándonos desde en todos estos temas para que todo funcione perfectamente. Entonces, con ustedes, muchísimas gracias y feliz día para todos. Muchas gracias, doctor Marcos Pérez, muy ilustrativa su conferencia. Esperamos tenerlo aquí con mayor frecuencia. Ahora lo invitamos a una criterio, a una intervención musical de la familia Ortega. Creo que seguimos con los amigos de